bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad queremos presentarles el análisis sobre una interesante teoría que se ha reflotado en la web, con el auge del acceso a la información y su transmisión mediante las redes sociales, donde podemos encontrar indicios en la historia, que describen de manera asombrosa los acontecimientos que está viviendo el mundo moderno. Uno de los casos más emblemáticos e interesantes son las profecías realizadas en el siglo pasado por Benjamín Solari Parravicini, conocido como el Nostradamus argentino, quien había anticipado en sus visiones y profecías distintos acontecimientos que se fueron produciendo en la historia del mundo, al igual que la profecía de la llegada de una persona que cambiaría el destino del país y de Latinoamérica, llevando a la región hacia un verdadero cambio radical mediante el poder de sus ideas, logrando el crecimiento y el progreso de las naciones, realizando así un cambio de conciencia en el mundo. Haremos un análisis de los datos objetivos que sustentan estas ideas, y las expondremos al público para que hagan su propia evaluación del tema, y para que puedan dar su mirada particular sobre este asunto tan interesante. Benjamín Solari Parravicini fue un artista y pintor argentino nacido en la provincia de Buenos Aires, que vivió entre 1898 y 1974. Su vida fue marcada por el arte y por una conexión muy particular con el mundo espiritual y los eventos paranormales. Su producción artística ha sido objeto de fascinación y estudio por distintas generaciones, que han navegado en las profundidades del análisis de sus escritos, haciendo que su figura trascienda fronteras. Parravicini expuso sus obras en distintas galerías de arte de todo el mundo, recibió el reconocimiento y galardones del presidente argentino Marcelo T. de Alvear, también ganó premios internacionales de arte, obtuvo una medalla de oro en Bélgica y el rey Alberto I compró algunas de sus obras. En todos los periodos y épocas de la historia humana, han existido distintos individuos de la sociedad que han tenido acceso a información universal de las dimensiones superiores, ya sea por inspiración divina o cuando entraban en estados alterados de conciencia mediante la meditación, la música, el baile y la revelación de estas visiones en sueños, donde podían vislumbrar y anticipar los acontecimientos futuros, que podrían ser determinantes para la comunidad a la que pertenecían. Parravicini tenía esta habilidad particular de poder predecir eventos futuros, mediante su trabajo en la pintura. Desde su infancia, le afirmaba a su familia que interactuaba con ángeles, hadas y duendes que le revelaban información sobre la realidad y sobre las cosas que sucederían en el tiempo. Su padre se preocupó por esta situación y sometió a su hijo a los estudios de la ciencia y a distintos análisis médicos, pero no se encontraron en él ningún tipo de enfermedades, ni cuadros de salud anormales. Durante su crecimiento y desarrollo hasta la edad adulta, pudo encontrar en el arte y la escritura los medios para poder canalizar las fuerzas de esta energía que le susurraba información del futuro en la cabeza. Con los años Parravicini logró desarrollar el don de la psicografía, que es una habilidad gráfica y psíquica producto de un trance, que logra exteriorizar la información oculta del cosmos, que entidades sobrenaturales le transmitían a través de su cuerpo. Su primera predicción fue acertar con aquel gran acontecimiento ocurrido en 1914 que cambió el destino de la humanidad. En una de sus obras encontramos su premonición al respecto. Les dejamos el dibujo premonitorio de Parravicini y la transcripción de su profecía en pantalla. En 1939 Parravicini predijo en sus trabajos aquel famoso suceso que ocurrió en 2001 que no se puede nombrar. En su obra podemos encontrar este dibujo y la siguiente frase: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. También predijo el destino de un famoso presidente del norte. Esta psicografía muestra a una persona jugando al golf, que era el deporte favorito del mandatario estadounidense. Entre sus anotaciones predice: un golfer americano gobierna y le matan joven. En otro de sus trabajos, Parravicini predijo el cambio radical que produciría en el mundo moderno el descubrimiento del átomo. Entre sus trabajos se encuentran los siguientes escritos: llegará el átomo y reinará. El átomo llegará a dominar el mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate total. El mundo oscurecerá. Predijo la llegada de Fidel Castro al poder. Cabeza de Barba era uno de los apodos con los que se conocía a Fidel. En los escritos del artista encontramos las siguientes palabras: cabeza de barba parecerá santo, mas no lo será, encenderá las Antillas. Parravicini anunció el inicio de la carrera espacial y la Guerra Fría. Duelo de poderes entre yanquis y rusos. Duelo de conquista espacial y terreno.
Aunque no parezca, América llevará el cetro. Predijo la llegada del feminismo y de la revolución feminista. Lectora será la mujer de libros, diarios y revistas. La mujer aventajará al hombre, le desalojará. El pantalón será de ella y el hombre se afeminará. Predijo la invasión cultural, política y económica de China sobre Latinoamérica. China será el principio del desborde invasor a Latinoamérica. Parravicini predijo el protagonismo de la figura de Putin en Rusia junto a China, siendo Rusia el terror del oso y China las tinieblas del dragón. En sus escritos encontramos las siguientes palabras: fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campaña justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde, que no lo fue nunca y viene con él la pobreza, el sin albergue, y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego, la luz del sud y la cruz. Predijo las acciones que haría Rusia. Oso mar, en cualquier momento los rusos se echarán en sus feudos. Nadie les estrechará más, sus instintos serán alarmantemente anulados. En sus estudios Parravicini también predijo aquel famoso acontecimiento. Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Anunció los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, el final de la Segunda Guerra Mundial, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. Estos fueron algunos de los antecedentes y aciertos de las predicciones proféticas de Parravicini. En su legado, el artista nos dejó más de 1000 escritos y dibujos con frases proféticas, donde inmortalizó sus visiones y profecías sobre el mundo venidero, que se fueron cumpliendo una a una hasta la actualidad, sorprendiendo a personas de todo el mundo con el gran acierto de sus presagios. Estos escritos fueron compilados por sus amigos y familiares y fueron publicados hace décadas en distintas editoriales, donde se dejaron plasmadas las profecías del artista. Una de las visiones más interesantes de Parravicini es su visión profética sobre la llegada de una persona muy particular a nuestro país, que produciría con sus actos un cambio, una liberación y una revolución integral en Argentina y en América Latina, propagando luego sus ideas de libertad por todo el mundo, produciendo un cambio radical en la realidad tal cual como la conocemos. En sus distintos escritos, Parravicini hizo referencia a esta profecía como la llegada del hombre gris. Los investigadores de esta temática y el acceso a la información en la bibliografía disponible hizo que personas de todo el mundo hagan un estudio y paralelismo entre los anuncios proféticos de Parravicini con los acontecimientos de la actualidad, protagonizados por el presidente argentino Javier Milei. Analicemos algunos de estos escritos. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Si analizamos la primera parte de esta frase, encontramos una similitud real debido a que Javier Milei trabajó toda su vida en el sector privado. Como la mayoría de los argentinos tenía más de un trabajo para poder sobrevivir en este país, era un ciudadano común sin pasado político. Era un ciudadano normal que venía de una posición humilde, su progreso económico posterior lo logró con su trabajo y su profesión. Era muy normal caminar por la ciudad y encontrarse a Javier Milei usando el transporte público, tomando un taxi y tomando un café en los bares de Buenos Aires, mientras se preparaba para entrar a su próximo trabajo o conferencia del día. Javier Milei es el primer presidente liberal libertario de la historia mundial, trabajó como economista en el sector privado toda su vida, nunca antes había trabajado en la política, en solo 2 años formó un partido político nuevo y desconocido para la política nacional y les ganó a todos, siendo el presidente más votado de la historia argentina. En la segunda parte de la profecía, se anuncia que el hombre gris será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Uno de los principales estandartes de sus ideas políticas es el concepto de la casta, donde Milei expone públicamente la existencia de este grupo privilegiado de personas que viven en la riqueza y en la comodidad absoluta desde su posición en el Estado, parasitando al pueblo y sometiéndolo a sus delirios de señoreaje, a los cuales Milei los denominó como la casta política. Esta es una de las ideas más potentes del presidente, ya que deja en evidencia que estas personas se creen seres superiores y no comparten las mismas reglas de vida que el resto de la población. Otro de los puntos a destacar de esta frase del artista es su anuncio sobre el hecho de que el hombre gris llegaría luego de la tercera jornada.
En Argentina hay distintas etapas progresivas de votación para llegar a la presidencia. En condiciones normales, la primera instancia son las elecciones PASO, o elecciones primarias obligatorias para filtrar los candidatos líderes de cada partido político, y para eliminar de la carrera presidencial a aquellos partidos que no reúnan el porcentaje mínimo de votos del 1,5%. Y la segunda instancia son las elecciones presidenciales de octubre. En este caso particular, Milei ganó en noviembre en la tercera instancia de votación, y se consagró presidente de la República. Este es un nuevo acierto de Parravicini en sus predicciones. Luego, analizando sus psicografías encontramos similitudes estéticas que sorprenden, entre el parecido físico del hombre gris descrito por Parravicini y Javier Milei. El cabello revuelto y los anteojos circulares son dos poderosos símbolos que identifican a Milei y al hombre gris descrito por Parravicini. Así también, la figura del león, es sabido que el libertario se identifica con esta figura, la usa en sus símbolos partidarios y en sus discursos políticos, al igual que la canción del grupo La Renga donde se describe a sí mismo como el león. En otro aspecto, tenemos las poderosas similitudes que existen entre las fotografías que le tomaron a Javier Milei en su trabajo diario como economista, y los dibujos realizados por el artista, donde incluso hay similitudes en las fórmulas matemáticas y en las letras utilizadas entre la foto y la psicografía de Parravicini. Es interesante analizar el encuentro entre Javier Milei y el Papa Francisco. Las similitudes físicas y los símbolos entre los dibujos de Parravicini y el encuentro de estas dos personas es muy grande. Comparemos las dos figuras, el cabello, el gorro circular y la postura corporal de ambos. Definitivamente las similitudes que hay entre los dibujos de Parravicini y el encuentro entre Milei y el Papa Francisco en el Vaticano es muy alto. También hay que destacar dos cuestiones. En primer lugar, este gobierno, según el propio Javier Milei, tiene dos pilares fundamentales que son el motor y el sustento del partido. Por un lado tenemos a la hermana de Javier Milei, Karina, conocida como el Jefe. Y por otra parte tenemos a Santiago Caputo, como el gran ideólogo de la estructura política del libertario. Hace un tiempo se conocieron unas fotos, donde Santiago Caputo se tatuó en la espalda uno de los dibujos de Parravicini. En otra instancia tenemos el propio reconocimiento de la familia de Parravicini, que han visitado en distintas ocasiones a Javier Milei y lo han reconocido de forma pública como el hombre gris que fue profetizado por su familia. Incluso le han regalado rosarios y pertenencias religiosas. Los propios nietos de Parravicini dicen que el presidente argentino es el hombre gris que había sido anunciado por su abuelo décadas antes de su nacimiento. Uno de los principales aspectos a destacar es el contexto en el que Javier Milei ganó las elecciones. Desde la llegada del kirchnerismo al poder, el contexto social y la crisis de Argentina no daba para más. Los casos de corrupción en el país desbordaban por todas partes, el intenso conflicto diario en las calles, las muertes de fiscales y denunciantes del gobierno kirchnerista, la destrucción de las instituciones y la destrucción de la propiedad privada, la persecución política a la población con los aparatos del Estado, la inseguridad constante en las calles, la muerte diaria de las personas, la inflación descontrolada, con los precios de las cosas por las nubes por la emisión monetaria descontrolada, hicieron que la vida en el país sea insoportable y que el pueblo esté al borde de una guerra civil en reiteradas ocasiones, entre las personas que defienden ese modelo parasitario de país, y los ciudadanos de bien que quieren ser libres y vivir dignamente. Javier Milei ganó en este contexto social, y una de las profecías más fuertes de Parravicini fue la siguiente: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Y es casualmente ese dibujo, el que se tatuó en la espalda Santiago Caputo, al ganar las elecciones presidenciales. Con la llegada de Javier Milei el orden en Argentina ha comenzado a restaurarse de una forma asombrosa. Se restauró el orden en las calles y la inflación se está desplomando, tenemos superávit fiscal y aumento de reservas en el Banco Central por primera vez en décadas. El orden ha comenzado a restablecerse y eso se percibe en el país. Argentina vuelve a integrarse al mundo como un gran protagonista en el escenario político internacional, llevando luz a nuestros países hermanos, que han estado sufriendo al igual que nosotros la miseria del infierno socialista. Honestamente las coincidencias entre el hombre gris descrito por Parravicini y Milei son gigantes, y sin duda el libertario es el gran candidato para encarnar la persona descrita por el artista, que traerá paz y liberación a los pueblos con el poder de sus ideas. El pintor dejó más de 1000 dibujos y psicografías entre todo su material de estudio, que lo pueden encontrar en distintos libros disponibles en el mercado. En varios de ellos habla del hombre gris y de su llegada a la Argentina y la revolución que generarían sus ideas en Latinoamérica y en el resto del mundo.
En este video analizamos y mostramos solamente algunas de esas psicografías para poder comunicarle al público la existencia de este material. Si te interesa que analice más en profundidad este material y las distintas profecías de Parravicini, por favor déjame tus comentarios y sugerencias aquí más abajo. Los leeré con gusto y produciré material al respecto. ¿Qué te parecieron las profecías de Parravicini sobre los acontecimientos del mundo y la llegada del hombre gris? ¿Qué pensás de las coincidencias existentes entre Javier Milei y el hombre gris descrito por Parravicini? Los leo en la caja de comentarios. Los invitamos a unirse a nuestros grupos de Telegram y de WhatsApp, y a suscribirse a este canal, para construir una comunidad que genere conciencia y debate respetuoso entre todos sus integrantes. Dejaremos los links más abajo en la descripción. Si te gusta el video y el canal, por favor déjanos un me gusta y un comentario. Desde ya, muchas gracias.